Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Terraria parte número 4. Así que muy bien, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en la última parte. Un jugador. Jugar. Bueno, muy bien, para esta parte la verdad creo que no me quiero orientar tanto por el tema de logros en sí, sino que siento ganas de hacer un poco más de tema de minería, que creo que es algo que hasta ahora no profundicé demasiado, literal. Así que muy bien, hagamos eso. Pero me tendré que equipar el pico. Voy a bajar por acá aprovechando que tengo esto. Sé que justamente, tengo la tranquilidad de que si por casualidad, por algún motivo, justamente, ¿cómo se llamaba? El NPC, Colin. Colin era, ¿no? Creo que era Colin, sí. Si por casualidad, por algún motivo, Colin se llega a caer para acá abajo, sé que va a volver por su cuenta solo, así que me tengo que preocupar. Muy bien. Capaz me abro un camino por acá, capaz. Y pues iríamos bajando básicamente. Bueno, muy bien. Justamente esta parte de Terraria, les voy a ir comentando algo porque me di cuenta de que, justamente que en Terraria, en las partes de mi canal de Terraria justamente, son partes que, como no hay, digamos que demasiado tema de, digamos que no hay demasiado tema de diálogo entre personajes y que hasta ahora como que no nos apareció nada que nos hable respecto al lore de Terraria. Como que siento que, hay muchos momentos de silencio, así que voy a tratar de comentándoles algo para que no se haga demasiado monótono. Y tendría que poner una antorcha, la verdad. Bueno, tengo de sobra, si viene acá arriba tengo 134, así que vamos bien. Una acá. Por ahora creo que es eso. ¿Cómo les estaba diciendo? Destruir la antorcha. Ponerlas por acá mejor, por mi torpeza. Bueno, muy bien, encontramos algo. Acá hay algo mineral extraño. Extraño no, digamos que único tampoco. Raro capaz. ¿Qué les estaba diciendo? Yo me olvidé. Bueno, eso de que voy a tratar de, para que digamos que no se haga tan monótono la parte de digamos que tan monótonas, creo que sí, monótonas las partes de justamente de Terraria. Voy a tratar de comentar cosas aleatorias, así que de que justamente les estaba contando que esta parte de Terraria muy probablemente ustedes la vayan a estar viendo, mejor dicho, yo la voy a subir justamente un día sábado, si no me equivoco, este sábado ahora, que creo que su fecha será sábado 13, si no me equivoco, creo que sí, sábado 13. Va a ser el día en que, voy a subir esta parte de Terraria, la parte 4. Y justamente ya para el día domingo estaré subiendo también una parte de... Cambio el soundtrack. Una parte de... la siguiente parte de Fear and Hunger. Que justamente aproveché porque justamente este jueves 11, si no me equivoco, que es el día que estoy grabando, que aproveché para grabar esta parte de Terraria. Justamente este jueves 11 no tuve clases porque... Hubo ATD en el instituto y no tuve clases en consecuencia. Y dije, voy a aprovechar así justamente para compensar digamos que el video de este miércoles que no iba a subirlo. Porque mayormente los videos ahora voy a tratar de subirlos los días domingos únicamente, que sí o sí digamos que mi día libre asegurado, ya que no tengo clase obviamente. Dije, ya que aprovechando que este jueves no tengo clase, aprovecho, grabo una parte de Terraria para subirla el día sábado. Y ya después aprovecho también, voy a aprovechar, creo que ahora Animal termine de grabar esta parte de... Animal termine de grabar esta parte de... justamente de Terraria. Capaz yo aprovecho y grabo la siguiente parte de que corresponde de Fear and Hunger para subirla el día domingo. Un día después que subo esta parte de Fear and Hunger. No, perdón, de Terraria. Terraria día sábado y Fear and Hunger día domingo.
Y que bueno, que en Piran Hunger, si no me equivoco, para esta siguiente parte ya me tocaría hacer, o sea, grabar. Acá hay agua. Justamente ya me tocaría grabar, si no me equivoco, el final ese de Darks, porque bueno, con Darks desbloqueamos, o sea, con ella desbloqueamos justamente el final, o sea, los finales C1 y C2. Y bueno, ahora justamente vendría su final S, el final S de Darks. Y por cierto, por lo que estuve más o menos ya, digamos, que dando una leída rápida por arriba, tratando de, bueno, digamos que solo leer las instrucciones del final en sí, no leyendo el tema de, o sea, de cómo es el final para no tomarme spoilers. Justamente tengo entendido que tomamos mineral de oro. Tengo entendido que justamente el final ese de Darks, por lo que leí, más o menos por arriba, tengo entendido que de los finales S, o sea, de los 4 finales S que podemos desbloquear justamente con los 4 personajes principales, tengo entendido que el final S de Darks es el final S más fácil de desbloquear, lo cual es, bueno, es buenísimo, la verdad. O sea, me gusta Piran Hunger, pero creo que lo que me dificulta más es el tema de los finales S por ahora, que me pasó con el de Cajara y creo que me va a pasar también con el de Darks, capaz, muy probablemente. Es el tema de, bueno, ese añadido de dificultad de que no se puede guardar la partida. Creo que eso es lo que más complica de todo, porque el resto es como si estuviéramos jugando en la dificultad de miedo y hambruna, básicamente. Pero sí, la dificultad añadida al final ese, de la dificultad del modo difícil, que es, digamos que, creo que es un requisito para, quiero imaginar que para todos los finales ese de todos los personajes, justamente un requisito creo que es el tema de, bueno, de jugar en la dificultad de modo difícil. Y eso como que lo que más complica justamente. Pero bueno, se tendrá que hacer el final ese de Darks. Y bueno, después ya veremos qué hacemos. También no sé si vieron, o sea, me quedé pensando también al momento de editar y de subirlo, lo que pasó en la última parte de, justamente de The Henchman. O sea, todo el tema de ese de Robert, de que mató a aquella rata de aquella manera, de que, o sea, también, o sea, el susto que nos dimos, porque yo también había pensado que esa rata, o sea, la rata que justamente que Robert había matado, que la había pisoteado, era justamente Pop. Yo también me asusté. O sea, tengo que admitir que tenía como que una leve sospecha también de que no iba a tratarse de Pop, capaz, pero, o sea, el susto sí que me llevé, pero o sea, por suerte después enseguida, bueno, nos enteramos de que justamente no se trataba de Pop, sino de otra rata, digamos que random, pero sí, o sea, eso como que no es excusa, estuvo fuerte igual. O sea, matar a un animal de esa manera, por mucho que te estuviera, digamos que atacando, y más si era una rata, o sea, no sé, me pareció muy fuerte igual, pero bueno. ¿Qué más? Y bueno, la verdad, si tengo que serle sincera, hablando de The Henchman, yo la verdad sospecho mucho de Robert, como que él se alteró, o sea, como que se alteró bastante en el momento en que... ¿Qué es esto? En el momento de que, bueno, de que justamente de que él escuchó, o sea, escuchó a, bueno, a Will mencionando a Edward justamente, que ni siquiera dijo su nombre completo, dijo solamente como que la abreviatura de su nombre, dijo Ed, y como que Robert como que se alteró enseguida, avanzó en contra de Will, diciéndole en plan de ¿qué dijiste? ¿De quién estás hablando? Como que muy fuerte. Pero bueno, yo la verdad sospecho de Robert. Y bueno, como pueden ver, ahora justamente me quedé sin, digamos, qué cosas que comentar, pero bueno. Igual no se preocupen, tipo, yo esta parte, como pueden ver, estoy haciendo de plena y pura minería, pero si yo veo que... Ojo, estoy viendo enemigos acá abajo. Creo que son slimes. Como les estaba diciendo, si yo veo que yo me extiendo mucho, digamos que haciendo esto de minería, y no encuentro, digamos que nada impresionante, digamos que así dentro de
no sé, algunos minutos capaz. Ahí obviamente voy a hacer un corte y ya cuando encuentre, digamos que algo interesante acá en el tema de, bueno, este tema acá de hacer la excavación y eso, vuelvo. Bueno, creo que esto es algo interesante. Tenemos slimes acá que voy a tener que enfrentarme. Son un montón igual. A ver, me equipo la espada. Y bajamos por acá. Ojo que están. Son fuertes, ¿no? No veo nada. No quiero que me roden. Me mataron, no puede ser. Qué vergüenza. Es que a ver, son un montón también, ¿no? No puede ser, no me hagas subir desde acá. Bueno, a ver, lo importante es que tengo un camino ya más rápido para llegar. Eso quiere decir que en el momento en que me matan, yo sí o sí voy a spawnear allá arriba. Qué mal. Qué mal, la verdad. Bueno, voy a aprovechar y sacar un poco más de oro de acá, que creo que esto no lo aproveché. Ahora sí. Es que bueno, a ver, son un montón, la verdad. Bueno, a ver, no, en realidad sí, como que me dio vergüenza perder por unos slimes que se fueron. Miren, acá tenemos. Miren cómo quedó la tumba, quedó torcida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y vos quién sos? Hazme caso. ¿Y vos quién sos? Hada Rosa. Eso nada, qué amor. Miren, me está siguiendo. Le voy a poner un poco de... Ahora sí. Miren qué amor está Hada. Es un hada, sí. A ver, quiero que se llenen de slimes. ¿Cómo? Me cayó una roca encima. Bueno, a ver, eso no lo podía, digamos que, predecir. Qué humillante, o sea, creo que yo llevo 2 muertes y yo no van, creo que ni 15 minutos de video, pero bueno, en fin. Miren qué amor. A ver, no lo quiero lastimar. No me digas que la maté. Por favor, díganme que no maté al hada. No la maté, ¿no? Es que, a ver, tenía la espada equipada. No me digas que la maté. No puede ser, maté al hada. No, me siento re mal. Y ella me estaba siguiendo. Bueno, ella o él me estaba siguiendo. No puede ser. Y eso que yo traté de desequiparme la espada porque tenía miedo de... eso de lastimarla o lastimarlo. Qué mal. Bueno, ahora ya fue, pero... qué horrible. Ay, mi personaje, ¿por qué tenés que dañar todo lo que tocas? Bueno, a ver. Lo bueno es que cada vez que me muera puedo bajar acá, o sea, pasar por acá y tomar un poco más de oro. A ver, no puede ser que yo esté perdiendo primero contra unos slimes y que después me caiga una piedra enorme encima. Ya es el colmo. ¿Y eso? Ratón. ¡Un ratón! Miren, tenemos a... un pariente de Pop. Ahora tendré que poner... un tema de más antorchas. No, en realidad no, porque... voy a romper acá. Y ahora sí tendré que poner por acá. ¿En serio? No, 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 no. Hagamos de cuenta que esto acá nunca pasó, por favor. A ver, no puede ser que yo esté perdiendo contra unos slimes. Tela de araña.
Bueno, muy bien. Ahora sí, me equipo el pico. Como estaba diciendo, no puede ser que se esté perdiendo contra unos slimes. ¿Qué clase de humillación es esta? Bien. Bien, por fin, ahora sí. Bueno, a ver, capaz ahora sí un corte hasta encontrar algo interesante y ahí, bueno, ya vuelvo porque... O sea, estamos bajando más, pero creo que se está haciendo algo monótono, la verdad. Tengo que recordar cómo se dice esa palabra, es monótono o monótono. Creo que es monótono, si no me equivoco. Así que bueno, hago un pequeño corte y en cuanto encuentre algo interesante, pues vuelvo. Así que bueno, pues ya vengo justamente. Bueno, a ver, volví porque en realidad estoy viendo cómo hacer para pasar por acá. Capaz yendo por la derecha en este caso. Acá hay un azul interesante, pero tenemos que ver, o sea, como que un tono azul interesante, pero veremos que... Ya veremos qué es justamente, así que bueno, ahora sí, corto y ya vuelvo. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, ni siquiera sé qué acabé de matar, era como una especie de 100 pies gigante. Ya no me está gustando esta zona, la verdad. Pero bueno, no me queda otra que seguir. Bueno, a ver, volví. Creo que ahora sí llegamos a algo un poco más interesante. Era justamente lo que yo les dije que estaba acá. En esta parte acá, lo digamos que de color azul. Bueno, estos tonos de azules. Miren qué bonito. Qué hermoso, miren. Es como un lugar lleno de... Bueno, me imagino de gemas azules que brillan. Con el tema de las setas y todo esto. Está hermoso esta zona. Hasta me da lástima venir a explorar, pero bueno. A ver, capaz tendré que iluminar un poquito. ¿Qué es eso? No me gusta nada. A ver, hay algunas cositas interesantes acá. ¿Qué es esto? Esqueleto de esporas. ¿Y vos qué sos? Conchito gigante. Qué gracioso el nombre, Conchito gigante. Bueno, a ver, la verdad creo que prefiero ir por acá. A ver, no, en realidad no. Tendría que haber de hacerme un camino por... Qué linda esta zona. No sé cómo se llamará, pero qué bonito. Me encanta como... O sea, me encanta todo el tema de la... Como es, o sea, todo el tema de la ambientación acá en Terraria. Es precioso. Las personas que desarrollaron Terraria, pues... Justamente se esmeraron demasiado con todo el tema de... Bueno, de la banda sonora, de que cambia. O sea, creo que... Por cada, digamos que pequeña cosita, así, dependiendo de... Digamos que el momento cambia. El tema de los detalles, los corazones. Incluso esto acá de las burbujas que, bueno, indican justamente cuánto tiempo de aire mi personaje le queda antes de ahogarse, que aumenta justamente. El tema de los escenarios, el tema de los enemigos, como que es muy bonito, la verdad, me gusta mucho. Creo que eso ya les comenté, que justamente que en mi pasado, que hacía yo sí, digamos que intenté, llegué creo que a intentar jugar Terraria, pero que bueno, en su momento no había podido porque mi PC anterior a esta no me lo... Digamos que no soportaba el tema de, bueno, de los requisitos de Terraria, no cumplía con los requisitos necesarios para poder jugar a Terraria. Así que bueno, digamos que en su momento no lo pude jugar, pero ahora que tengo la oportunidad, la verdad es que me gusta mucho. Es muy bonito. O sea, es un juego bastante bonito, la verdad. Muy bien hecho. Tengo que pensar también justamente cómo voy a hacer para salir de acá después. Porque a ver, siendo sincera, digamos que escalar por mi cuenta, así tipo creándome, no sé, una especie de, digamos de, justamente de acá al pico, una especie, digamos, de camino así, a lo... Ahí viene, es como un 100 pies, ¿no? O sea, el tema de yo hacerme... Ahí viene de nuevo. No tiene mucha vida igual. Ahí viene. Lo que saca, a ver, no saca mucho creo, pero... Ahí viene. Ay, faltaba poquito. Ahora sí. Ahí está, muy bien. Qué curioso, ¿no? O sea, sí es como una especie de 100 pies gigante que se mueve. Está buenísimo, o sea, el enemigo como viene, se escucha. Acá creo que hay otro, miren. Acá hay algo raro. Pero o sea, está buenísimo todo el tema de... O sea, este 100 pies como viene, el sonido que se escucha, que se está acercando, está buenísimo. Otra cosa muy bien hecha, la verdad. O sea, para que vean que hasta el tema de los enemigos está muy bien hecho.
Pero bueno, como les estaba diciendo, sí, o sea, el tema de hacer que mi personaje salga ella misma por su cuenta, así tipo escalando, haciéndose un camino, creo que sería un trabajo muy, digamos que muy complicado, la verdad. El camino como que, o sea, la ruta más fácil sería permitir que, no sé, un enemigo X de acá, como una especie de slime, o incluso esta especie de 100 pies, digamos, creo que se llama así este enemigo, justamente mate a mi personaje para así salir más rápido. Pero bueno, no sé, tendría que ver. Escuché un sonido de zombie, característico de zombie. Ahí abajo hay slimes, creo. ¿Quién sos vos? Esqueleto de esporas. Tiene 60 puntos de vida. A ver, te voy a derrotar porque creo que no viniste en son de paz. O capaz es este enemigo que hace el mismo sonido que los zombies. Listo. Me voy a sacar esto de acá, que creo que es importante. ¿Cómo les estaba diciendo? A ver, hay un slime ahí abajo. Un murciélago, en serio. Ahora me gustaría matarte, pero bueno. Perdón. A ver, tendría que saltar. ¡No, no, 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 no! ¡Subí, subí, subí, subí! Está lleno de enemigos, no me di cuenta. No puede ser. No, me trajeron acá arriba de nuevo. Pero bueno, no pasa nada, seguimos bajando. A ver, en realidad creo que sí, ahora capaz. Voy a seguir haciendo cortes medio aleatorios hasta que vaya pasando cosas, digamos que interesantes, para no hacer esta parte tan monótona, la verdad. Así que bueno, hago digamos que un corte en cuanto encuentre algo interesante o pase algo más interesante de todo este tema de hacer minería, de excavar, vuelvo. Así que pues ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente. A ver, por fin, esta vez creo que, bueno, de manera muy humillante admito que mi personaje se murió ahogada por mi culpa. Y ahí como que volví a descender, pero esta vez tomé el camino de la izquierda, si no me equivoco. Y miren, miren esto, me llamó mucho la atención. Estamos cerca nuevamente de esta zona llena de, bueno, con la paleta de colores azul. ¿Qué es esto? Un murciélago. Yo pensé que era un pajarito, o sea, es un murciélago que brilla. Murciélago de esporas. O sea, al parecer como que hay muchas criaturas que al parecer, voy entendiendo, creo que están infectadas con esporas. Qué fuerte. Pero bueno, miren, me encontré esto que me pareció interesante, me llamó la atención. Es como una especie de corazón que brilla. Vamos a tomarlo. Pero no me haga nada. Rompe corazones. Bien. ¿Es esto o no? ¿Cómo hago para tomarlo? Cristal de vida. ¿Cómo lo recojo? Capaz tengo que tener un espacio en el inventario. Capaz lo aviento. A ver cómo hago. Bueno, a ver, tengo un montón de cosas por todo lo que estoy haciendo ahora de minería. A ver, capaz. ¿Dónde tengo algo parecido? Capaz lo desecho. Y ahora sí creo que puedo tomar esto. Este corazón. Bien, cristal de vida. Bien. ¿Y esto cómo hago? ¿Lo tengo que usar o...? Bien, miren. Bueno, a ver, no estoy segura de qué pasó, la verdad. Ah, no, miren, ojo. Si no me equivoco, creo que mi personaje antes tenía 1, 2, 3, 4 corazones, creo, si no me equivoco. Y ahora tiene 2 más, 5, 6. Miren qué bueno, o tiene este acá.
O sea, me atrevo a decir que capaz ahora tiene este agregado. O sea, tenemos más vida, mi personaje ahora tiene más puntos de vida, más corazones. Eso quiere decir más puntos de vida. Porque claro, este corazón como que tiene esta especie de... Bueno, como que estas líneas acá que capaz simboliza que justamente fue por el ítem que ella consumió ahora. Pero re bien igual, súper bien. Bueno, eso fue lo interesante que me encontré ahora, la verdad. Y bueno, capaz ahora pensaba dejar esta parte por acá, pero creo que me estoy como que entusiasmando mucho con el tema de hacer minería, así que capaz corto en cuanto encuentre capaz algo más interesante, vuelvo. Y capaz ahí sí, vemos que es lo otro, digamos que interesante, y esta parte capaz, ahí sí ya la dejaremos por acá, pero bueno. Ahora sí, un corte y bueno, pues ya vengo nuevamente. Bueno, volví, estoy acá nuevamente. Bueno, les cuento que, bueno, ahora me tengo que mover rápido. Me puse a explorar, como que vacié toda esta zona de acá. Que por cierto no entiendo por qué se pone tipo así de blanco y negro, pero bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, me puse a explorar esta zona de acá. Hice como una especie de sistema de, digamos entre comillas, desagüe para que el agua se fuera. Porque era algo que digamos que me molestaba un poco. Ahí vienen los slimes. Bueno, les explico. Resulta que allí del lado derecho tenemos 2 cofres, pero ¿qué pasa? Tengo que ir a tomar esos cofres rápido porque esta zona de acá se llena de enemigos. Ahora mismo ustedes van a ver que acá está lleno de tumbas de mi personaje. Acá miren, esta. O sea, miren, yo tengo este lugar acá, esta zona llena de tumbas de mi personaje por lo rápido que se llena de enemigos, es increíble. Bueno, me mataron, para variar. Igual este pedazo acá capaz probablemente lo vaya a grabar, para que ustedes vean el descenso que hice. Y lo que quiero hacer es tomar este cofre que está acá abajo, pero si no me apuro, esta zona se llena de enemigos y es imposible. Miren, hay un slime gigante ahí. Ahí. Acá miren. Yo soy botín, bien. A ver, tomamos esto, tomamos esto, tomamos esto. Esta es una mamá slime. Y me acaba de matar de nuevo. O sea, esta zona de acá es... O sea, es complicadísimo porque se llena de enemigos rapidísimo. Yo me imagino que capaz eso pasa porque justamente están los cofres allí. Porque no le veo otra explicación de por qué se llena tan rápido de enemigos. Es muy fuerte. A ver, voy a tratar de hacer espacio. Capaz... No tengo más lugar en el inventario, capaz. Tiro esto. Pasa así. Así. Como son objetos, digamos que relevantes, que no son 100% necesarios y no salieron en cofres, como que no importan mucho, creo. A ver, permiso. Ahí. Bueno, tengo que ir rápido, porque esta zona se llena de enemigos. Ustedes ven la cantidad de tumbas que hay de mi personaje, es porque se llena de enemigos esta parte. Es increíble. Miren, acá empiezan a aparecer. No sé si es por este efecto acá. Ven, es que es impresionante. O sea, es impresionante la cantidad de veces que se llena de enemigos. Rápido, rápido. Perfecto, queda esto. Eres el jefe, gracias. Soy el jefe.
ver, me quiero ir. No quiero pelear. Ya luché lo suficiente por hoy. Ahí, bien, los pude evadir. A ver, sé que se ve muy cobarde esto que estoy haciendo ahora mismo de escapar, pero es que, aunque no me crean, llego ya, o sea... Bueno, me mataron. Igual creo que es mejor porque ahí simplemente spawneamos allá, bueno, en la parte de arriba y ya está. A ver, la verdad sé que se vi bastante cobarde yo haciendo que mi personaje escape, pero es que, a ver, les explico. Yo llevaba allá, o sea, comparado a la hora donde yo empecé a grabar, yo llevaba ya 2 horas haciendo minería, como que me abduje en Terraria, me vicié. Ustedes, los slime de color verde, literalmente ya no me dan miedo. Con todo lo que me enfrenté ahí abajo, acá abajo, no, ni pensar. Ay, vamos a ayudar a Colin. Listo. Bueno, listo, ahora sí. Colin, ¿puedes subir o necesitas ayuda? Bueno, como les estaba diciendo, yo literalmente me vicié 2 horas jugando. O sea, me puse a... Bueno, a ver si me dejan hablar, por favor. Bueno, lo voy a ir contando igual. Me vicié durante 2 horas sin darme cuenta, o sea... Tipo, comencé a grabar y vi la hora. Y después, cuando me di cuenta que ya había pasado un buen rato, miré la hora nuevamente. Miren, derrotamos a 50 zombies. Justamente cuando yo... Bueno, a ver, parece que no quieren que yo termine este video. Déjame tomar esa estrella. Bien. Como les decía, estandarte de zombie. Bueno, Colin, mira. Por matar a un zombie, sin querer te dejé un estandarte de zombie. Ay, no. Ay, no puede ser. Ojo de maníaco, por favor, dame un descanso. Es que, a ver, yo creo que no quieren que hacer, o sea, no me quieren permitir terminar este video, la verdad, pero bueno. A ver, permiso, no quiero pelear contra nadie. Voy a sacar esa tumba ahí dentro de la casa de Colin, que se ve raro, es una tumba dentro de la casa de una persona. Bueno, como les estaba diciendo, comencé a grabar y vi la hora. Después, cuando me di cuenta, no, me percaté que dije, qué raro, voy a ver qué hora es. Cuando me di cuenta ya llevaba más de, o sea, literalmente 2 horas, o sea, no grabando, pero, o sea, yo jugando, sin que pasara nada, digamos que relevante o importante. Y ahí dije, no, bueno, voy a tener que, digamos que hacer algo así para cerrar el video, porque si no, me iba a avisar por mucho más tiempo y la verdad no sería bueno. A pesar de que me gustaría, no sería bueno. Y dije, bueno, justamente estaba, o sea, yo me estaba dirigiendo todo el tiempo. ¿Cómo hago? No puedo sacar esto. No tengo espacio, a ver. Tiramos igual esto. Capaz esto lo pongo acá. Ahora puedo. No me digas que no puedo sacar esta tumba dentro de la casa de Colin. Bueno, a ver, Colin, esto te lo dejo acá. Un estandarte de zombie. Les juro que me parece irreal el hecho de que yo no vaya a poder sacar esta tumba dentro de la casa de Colin, pero bueno. Pero bueno, en resumen, perdí la noción del tiempo, me pasé 2 horas jugando, más o menos. Después me pasé 40 minutos tratando de, bueno, de llegar a aquellos cofres que, o sea, les juro, esta cantidad de zombies que hay acá era lo que había allí abajo, en aquella zona donde estaban los cofres, más, bueno, un montón de slimes y de animales y todo eso, y de otras criaturas, creo que con esporas y eso, y era imposible, o sea, esa fue como que otra dificultad, o sea, el hecho de poder tomar justamente los cofres, pero está, bueno, al final se logró, y pues bueno, acá estamos. A ver, Colin creo que se bugueó, o sea, creo que está intentando
subir a su casa no puede. Le podría hacer un camino acá con... O capaz... Bueno, tengo solamente esto, bloque de mimo. A ver, Colin. Bien. Luego podré cerrar acá el camino. Perfecto. Por las dudas para que Colin no se vuelva a caer acá. Pero bueno. Y pues bueno, a ver, antes de cerrar esta parte, algo que no hicimos hoy, que creo que es tradición ya, en todos los videos, es hablar con Colin a ver qué nos dice. Deberías quedarte en casa por la noche, es muy peligroso vagar por ahí en la oscuridad. Bueno, Colin, si te dijera que me pasé creo que 2 horas, que bueno, creo que en Terraria eso equivaldría a, no sé, me imagino 4 días y 4 noches haciendo minería. ¿Ayuda? Si recoges 5 estrellas fugaces, se pueden combinar para crear un objeto que aumentará tu capacidad mágica. Tengo que probar a hacer eso porque yo tengo estrellas fugaces, ¿no? A ver, ¿cuántos me dijo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo hago eso? Esto. Cristal de maná, consumible, material. Aumenta el maná máximo en 20 de forma permanente. ¿Será esto? Puede ser, ¿no? Poder estelar. Claro, se me imaginó que capaz era esto lo que se refería a Colin, ¿no? Porque a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, miren, o sea, no obtuve otro corazón más, pero ahora tengo esto. 40/40. 40/40, claro, se refería a esto. O sea, me he montado esto utilizando 5 estrellas fugaces. Interesante. ¿Algo más, Colin? Deberías quedarte en casa por la noche. Es muy peligroso ahora por ahí en la oscuridad. ¿Eso es cierto? ¿Ayuda? Hay muchas formas de hacer que los demás se muden a nuestra ciudad. Por supuesto. Necesitarán una casa en la que vivir. Me encanta porque esto acá es literalmente Colin diciéndole a mi personaje en plan de... ¿Sabes qué? Aprovechando de que de manera muy amable y sin intención alguna me construiste una casa a mí, quiero que hagas todo un barrio ahora. Después una ciudad y más adelante un departamento y después un país. ¿Qué te parece? Pero bueno, en fin. ¿Vieron eso? La estrella fugaz se tanqueó creo que a 2 zombies. ¡Qué bueno! A ver, lo voy a recoger. ¡Rápido! Bien. A ver, les tengo que pedir perdón porque bueno, sé que se ve muy cobarde el hecho de que yo haga que mi personaje escape, pero créanme, en esta parte, así sin grabar, pero jugando, digamos que ya combatí demasiado por una parte, pero bueno. Muy bien, ahora sí, creo que esta parte de Terraria se podría ir quedando por acá. Una buena parte, la verdad, o sea, bueno, fue total y absolutamente de, bueno, yo hacer con que mi personaje se dedicara pues al tema de la minería. Que bueno, que en parte salió muy bien porque miren, pasó de que justamente mi personaje, bueno, ahora en lugar de tener 5 corazones, obtuvo uno más, uno extra, ahora tiene 6 corazones, lo cual es bueno porque aumenta su capacidad, digamos que de vida, sus puntos de vida. Creo que antes, si no me equivoco, creo que tenía 100 puntos de vida, ¿no? Tendría que revisar en partes anteriores, pero si no me equivoco, creo que antes mi personaje tenía 100 puntos de vida y ahora tiene 120, lo cual viene bien. Y también tengo el inventario prácticamente todo lleno de objetos, claro, objetos que, o sea, obtuve ya haciendo el hecho de, bueno, eso de hacer minería, de ir encontrando cosas y eso, pero también de, creo que en total abrí, creo que 2 cofres si no me equivoco, uno que estaba en una especie de, bueno, de zona que se parecía a la ciudad de Atlantis, un cofre de colores, y después este otro que me dio un logro, creo, que decía, yo soy el botín, algo así. Muy bien, Colin se cambió de silla. Y era un cofre dorado, si no me equivoco, pero bueno. Pero bueno, es eso básicamente. Creo que con todo lo que tuvimos hoy fue una buena parte. Quitándolo de que, bueno, ahora el pobre de Colin va a tener en su casa una... O sea, una tumba de mi personaje por, no sé. Claro, o sea, por su perder contra un ojo demoníaco, qué mal. Pero bueno, Colin, te pido perdón. Imaginemos que combina, imaginemos que se ve bien, que no es una tumba, sino que es un adorno. ¿Ya estás preparado para Halloween o algo así, otra festividad de terror o algo así o de miedo?
Así que con eso ya estás armado, ya estás preparado. Pero bueno, ahora sí. Acá en ajustes. Guardar y salir. Y muy bien, esta parte de Terraria se va a ir quedando por acá. Ya nos veremos en las siguientes partes para seguir avanzando pues justamente acá en Terraria. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.